Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice nuestro texto lema: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Este es el estudio 5 del libro de Esdras, correspondiente al domingo 29 de noviembre del 2020. Recuerden que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, les tenemos un nuevo estudio. No se lo pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios acerca del libro de Esdras. El tema es regreso del segundo grupo del exilio babilónico. Vamos a leer la primera parte de la palabra de Dios, que es base para este estudio. Escuchamos la palabra de Dios. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahito, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Usim, hijo de Buki, hijo de Abisuán, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, por la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para poner todo en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener. Estamos por exponer tu palabra y te pedimos que no vuelva a ti vacía, como es tu promesa, que toque corazones necesitados y que haga su obra. Te pedimos por todo el equipo necesario para que esto se lleve a cabo, y por nosotros mismos, que todo salga bien para bendición de tu pueblo y para alcanzar corazones necesitados. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, vamos a entrar a la introducción entonces de este estudio, número 5 de Esdras. Hoy llegamos a la segunda gran división de este pequeño libro de Esdras. Vimos ya en los 6 capítulos anteriores el regreso a Jerusalén desde Babilonia, que tuvo lugar bajo la dirección de Zorobabel. Recordemos que en aquel primer regreso eran alrededor de 50,000 personas. Como ya hemos podido apreciar, la situación en Jerusalén fue en un principio desalentadora, y por cierto no animó a los demás que habían quedado en Babilonia para que regresaran. Recordemos que no fue orden estricta de que todos regresaran por esa orden de Ciro, el rey de Persia, sino que era voluntario. Entonces muchos optaron por quedarse. Pero después vemos que tuvo lugar otro avivamiento entre la gente de Israel,
aquellos que habían sido cautivos y que todavía estaban viviendo en Babilonia. Entonces regresó un segundo grupo bajo la dirección de Esdras. Hasta este momento, Esdras, aunque fue el escritor de este libro, no había figurado en estos relatos, en estos estudios que hemos estado pasando. Pero ahora vemos en el capítulo 7 y 8 el regreso del grupo de judíos, este segundo grupo, a cargo de la dirección precisamente de Esdras. Muy bien. Esdras no había considerado oportuno regresar a Jerusalén con la primera delegación. No había en realidad un lugar de servicio apropiado para él. Ya vimos en la lectura bíblica que él es descendiente de Aarón, el primer sacerdote levita. Entonces él era sacerdote, era maestro, era escriba de la palabra, era maestro de la palabra de Dios y era escriba. Era un erudito, le llaman también, ahí viene la palabra de Dios acerca de Esdras, un gran hombre. Entonces, aparentemente él estaba sirviendo a aquellos que se habían quedado en Babilonia. Entonces, otro grupo de alrededor de unas 2,000 personas proyectaron regresar junto con Esdras a Jerusalén. El templo había sido restaurado, así que había un lugar donde podía ser útil Esdras como sacerdote, como maestro, como escriba. Y ahora vamos a notar más adelante que él era como decíamos, un maestro, un sacerdote, un escriba, un erudito de la palabra de Dios, del linaje sacerdotal. Vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Y vamos a empezar con el versículo 1 al 5 del capítulo 7 de Esdras, que es parte de lo que se leyó. Entonces dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. ¿Por qué tiene importancia esta serie de nombres que acabamos de mencionar? Bueno, para entender cómo es que viene del linaje de sacerdotal, desde Aarón, primer sacerdote, en el pueblo de Israel. Entonces, eso vemos, ¿verdad? Primeramente, también se menciona a Fines antes que a Aarón. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver algo muy importante que hizo Fines también. Era nieto de Aarón, Fines. Pertenecía, por lo tanto, al linaje, a la descendencia sacerdotal. Entonces, en este pasaje vemos que se menciona a este Fines, el hijo de Eleazar, nieto de Aarón, Fines, nieto de Aarón, ya habíamos dicho. Su nombre apareció en la historia bíblica en una época de gran idolatría del pueblo de Israel, donde su determinación y acción detuvieron la mortandad que estaba destruyendo a todo el pueblo de Israel. Fíjense bien, esta acción que hizo Fines detuvo esa mortandad mortal, esa mortandad del pueblo de Israel que estaba acabando con el pueblo. Y esto está en el libro de Números 25, para que usted lo consulte. El libro de Números, capítulo 25, versículos del 6 al 11. Vemos que se habla de un hombre que se casó con una mujer madianita, o sea, de los alrededores del pueblo de Israel. Pero cuando un judío se casaba con una mujer pagana, acababa siendo atraído por la adoración a los dioses paganos. Dios les advertía muchísimo, muchas veces les advirtió al pueblo de Israel que no se relacionaran o que ni siquiera permitieran en aquel tiempo cuando estaban conquistando la tierra de Canaán, que no permitieran que se quedaran personas de las naciones que ahí habitaban.
sino que acabaran con todos o los echaran fuera. Pero el pueblo no hizo caso siempre a esto. Se relacionaban con gente pagana y acababan adorando a sus dioses. Entonces, el juicio de Dios cayó sobre Israel en una forma de una plaga. Y Fines, aquí está Fines, el nieto de Aarón, ¿verdad? Hijo de Eleazar, Fines, se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y ejecutó a ese hombre y a esa mujer madianita. Los atravesó con la lanza. O sea que se sacrificaron 2 vidas para salvar a un gran número de personas del pueblo. Como recompensa por sus esfuerzos por apartar al pueblo de las inmorales e inhumanas prácticas paganas, Dios le prometió a Fines, por esta acción que hizo, que el sacerdocio permanecería en su familia para siempre. Y como decíamos, usted lo puede constatar fácilmente leyendo el capítulo número 25 del libro de Números. Entramos al versículo 6 del mismo capítulo. Dice la palabra de Dios: Este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba diligente, diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Fíjese bien, el rey persa le concedió todo lo que pidió Esdras. Bueno, de acuerdo a este versículo, se nos dice que Esdras era un maestro instruido en la ley de Moisés. La ley de Moisés viene en los 5 primeros libros de la Biblia, llamado también en grupo Pentateuco: Génesis, Números, Levíticos, Deuteronomio, Éxodo. Esos son los cinco libros primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ya en orden. Entonces, como no había tenido oportunidad de realizar sus tareas de sacerdote allá en Babilonia, ¿verdad?, dedicó su tiempo a estudiar más la palabra de Dios. Y ahora tenía la ocasión de usar lo que había aprendido. En Esdras 7:21 vemos que tenía esa reputación en Babilonia, pues incluso ante el rey era reconocido como un maestro de la palabra de Dios, un sacerdote también. Entonces, entramos al versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios: en el 7º año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Todas este tipo de personas subieron con Esdras de Babilonia a Israel. Este versículo 7 se refiere a la consecuencia de una renovación o un avivamiento del pueblo de Israel que se había quedado cuando partió el primer grupo, se había quedado allá en Babilonia. Tuvieron un avivamiento y decidieron marchar con Esdras como líder, ¿verdad? Entonces, a raíz de este avivamiento, parten alrededor de 2,000 personas de Babilonia a Israel, a Jerusalén. Entramos al versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: o sea, Esdras, llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, con Esdras, y toda la comitiva, todos los acompañantes que iban ahí con él, en ese viaje. Y por este versículo sabemos que el viaje de regreso a Jerusalén fue de 5 meses. Entonces podemos decir que fue un viaje difícil, un viaje fatigoso. Esdras 7:10 dice la palabra de Dios:
porque Esdras había preparado su corazón. Quedamos en que en el versículo 9 dice: la buena mano de Dios estaba con él. ¿Pero por qué? Porque Esdras había preparado su corazón, dice la palabra de Dios, para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí está, para enseñar. ¿Quién enseña? Un maestro. Esdras era maestro, sacerdote, escriba, erudito. Un gran personaje, Esdras, como ya decíamos anteriormente. Entonces, Esdras se había preparado espiritualmente para el día en que regresara a su tierra, a Jerusalén. Supo que ese momento llegaría porque tenía fe en Dios, en Jehová. Había estudiado la ley de Moisés, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia y el libro de Josué, que ya existía en aquellos tiempos. Entramos al versículo 11, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. ¿Cómo decía la carta? Bueno, como sigue: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo, es decir, con Esdras, a Jerusalén, que vayan. Entonces el rey Artajerjes promulgó un decreto, como el que había emitido Ciro cuando partió el primer grupo, ¿verdad? Aquí está otro decreto para que Esdras y sus compañeros pudieran regresar a su tierra. Fíjese bien, no se trataba de una orden, de un mandato. No, era un permiso voluntario para que cada uno en particular siguiera los deseos de su corazón, según la guía del Señor en cada persona. Entonces, quien se quisiera quedar todavía podía quedarse. Aquí vemos también que Dios no fuerza a nadie, todo es voluntario. Tenemos libre albedrío. Pero debemos de pedir siempre sabiduría a Dios para tomar buenas decisiones y andar siempre en sus caminos. Por supuesto que sí. Vamos a entrar a los versículos 14 y 15. Ahí están en pantalla, dice la palabra de Dios: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Fíjense bien. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Fíjense con qué convicción, determinación está diciendo estas palabras. Tu Dios de Israel, para ofrecer esa ofrenda, ¿no?, al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Entonces, recordemos que el primer grupo, aquel grupo cuando marcharon como 50,000, también llevaban muchas riquezas. Igual ahora les están dando plata y oro. Gracias a nuestro Dios que usa a personas, se vale de ellas y están regresando con toda libertad este segundo grupo y además llevando riquezas, ofrendas voluntarias para el Dios Todopoderoso. Entonces, evidentemente Esdras había tenido un testimonio muy fiel ante el rey Artajerjes, quien se refirió a Dios como el Dios de Israel. Se le dio autoridad para nombrar magistrados y jueces a Esdras.
El decreto le fue entregado y se ultimaron los preparativos para el viaje. Cabe destacar que este decreto revelaba una gran reverencia y respeto por Dios. ¿De parte de quién? De parte del rey Artajerjes, un rey pagano, y demostrando reverencia y respeto para el Dios creador de todas las cosas. Observemos cómo termina este decreto del rey Artajerjes. En el versículo 26 lo tenemos, dice, fíjese bien, y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios, se está refiriendo a Esdras, la ley de tu Dios, el Dios de Esdras, y la ley del rey, su propia ley también, será castigado rigurosamente, ya sea a muerte, a destierro y pena de multa o prisión. Dependiendo de la falta, ¿verdad? Había diferentes tipos de castigo. Entonces, esta ley, por supuesto, tendría relación con los judíos después de que hubieran llegado a su tierra. En otras palabras, si regresaban a Jerusalén, debían tomar en serio su relación con Dios, porque ese decreto incluía un castigo para el que no lo hiciera. Ahora, en el versículo 27 y 28 vemos la oración de acción de gracias de Esdras. Y aquí está en pantalla, versículos 27 y 28. La oración de Esdras en agradecimiento a Dios por la disposición del rey Artajerjes. Como decía, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Termina diciendo Esdras en este versículo 28. Esdras encabezó una buena delegación en su regreso a Jerusalén. Por supuesto, no era tan numerosa como la primera delegación. Estamos hablando en la primera de 50,000 personas, alrededor de 50,000, y aquí de 2,000 personas. Pero aparentemente un gran número de los líderes de la nación estaba regresando en este segundo grupo. No sé si recuerden aquel estudio que hablábamos de estos 50,000 personas, hablábamos de principalmente gente humilde. El grueso de ese número era gente humilde en su gran mayoría. Aquí estamos hablando de que había personas líderes. También puede resultar lógico pensar que se habían quedado los que tenían buena posición, los que se habían quedado cuando partió el primer grupo. Tenían buena posición ahí en Babilonia y decidieron quedarse. Eran a lo mejor por eso a muchos de ellos líderes. Pero en este segundo grupo sí se van. No habla de que todos, ¿verdad? Pero se antoja pensar que prácticamente todos ya regresaron en este segundo grupo, todos los que habían quedado. Ahora, en el capítulo 8 que estamos por entrar, nos presenta una lista de los compañeros de Esdras. De los versículos 12 al 14, que no se van a leer. Ahí se los dejamos a usted para que los analice, los lea. No se van a leer en este estudio. Y en este capítulo vemos que Esdras se aseguró de que los levitas fueran con ellos. Y también fueron los sirvientes del templo. Entramos al versículo 21 del capítulo 8. Dice la palabra de Dios: allí junto al río Ahava proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras convocó, según este versículo, ¿verdad?, junto a aquel río una gran reunión de ayuno y oración. Ayuno y oración. Qué importantes estas dos cosas.
por supuesto, actualmente, ¿verdad? Hermanos y amigos que nos escuchan, muy importante el ayuno y la oración. Esdras se estaba preparando con ayuno y oración para ese largo viaje. Entonces él estaba promoviendo o pidiendo o solicitando la buena voluntad de Dios y la protección, ¿verdad? Por supuesto, voluntad en la protección en ese largo viaje de estas personas. Había niños, familias enteras, pues, niños. Versículo 22-23 dice, Esdras dice, pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa, gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él escuchó nuestra súplica. Muy bien, como podemos apreciar en esta lectura que acabamos de hacer, Esdras había ido ante el rey y le había asegurado que Dios les protegería de sus enemigos a aquellos, que Dios protegía de sus enemigos a todo aquel que le busca. Y que él, o sea, Dios, les guiaría en el camino de regreso a su tierra. Y al mirar a ese grupo reunido junto al río, Esdras, dispuesto a emprender esa larga marcha, grupo formado de familias enteras, como habíamos dicho, ¿verdad? Con sus niños, fue consciente del peligro que potencialmente les aguardaba. Hubiera resultado normal pedirle al rey una tropa, guardias que los protegieran en el camino. Recordemos que llevaban oro, llevaban plata también. Por supuesto que había ladrones por ahí, ¿verdad? En todo lugar hay. Pero, ¿qué iba a pensar el rey? Pues no dices que tu Dios protege a todos los que le siguen. ¿No confías en tu Dios? Entonces por eso a Esdras como que le dio pena, le dio vergüenza pedirle tropas al rey. ¿Qué le quedaba a Esdras? Orar y ayunar con toda la gente, con todo ese grupo que iba ya iniciando el camino de Babilonia a Jerusalén. Aplicación para nosotros. A veces algunos de nosotros hablamos, fíjese bien, con elocuencia en cuanto a nuestra confianza en Dios y lo maravilloso que Él es. Qué fácil es hablar, ¿verdad? Hablar es muy fácil. Pero luego, cuando debemos enfrentar a las actividades o a situaciones esenciales de la vida, comprobamos que realmente no confiamos en Dios. Es decir, cuando viene la prueba, flaqueamos. Cuando antes, muchas veces tal vez, proclamábamos que Dios nos ayuda, Dios nos protege, Dios está con nosotros, etc. Entonces, Esdras no se atrevió a pedir ayuda al rey. Pero ¿cuál era entonces la alternativa? Ya lo mencionamos. Orar y ayunar. Eso era la alternativa para declarar públicamente su dependencia de Dios. Públicamente. Hay que reconocer que a veces Dios nos coloca en situaciones similares a usted y a mí, para que lleguemos a esa misma conclusión y convicción que Esdras llegó, ¿verdad? Declarar públicamente nuestra dependencia de Dios. Esdras 8, 31 y 32
dice la palabra de Dios, el 12 del primer mes partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de enemigos y asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Fíjense lo cansado que llegaron, ¿verdad? 5 meses de trayecto. Reposaron 3 días. Habla de asaltantes, nuevamente, ¿por qué? Porque llevaban riqueza con ellos. Bien, ya fue mencionado que el rey había enviado gran cantidad de oro y de plata, muchos utensilios. Esto representaba una gran riqueza que Esdras puso en manos de los sacerdotes y por lo tanto ellos necesitaban protección. Y Dios los cuidó en su viaje y llegaron sin problemas a su destino. Permanecieron 3 días en Jerusalén descansando, bien merecidos, ¿verdad? 3 días después de ese largo viaje de 5 meses, alrededor de 5 meses. Y llevaron el tesoro al templo, a la casa de Dios. Estamos por terminar este estudio. En él se ha destacado la persona y la obra de Esdras, sacerdote y maestro de la palabra de Dios. Pero creemos que el verdadero protagonista ha sido Dios y su palabra. Hemos podido observar la influencia de la palabra de Dios en los más altos niveles de decisión de aquel reino persa, en el cual los israelitas habían pasado sus años de cautiverio, 70, ¿verdad? La palabra de Dios transformó el corazón de un rey pagano, que evidentemente tuvo un conocimiento de Dios, que no solo le inspiró a respeto, llevándole a reconocer su autoridad por encima de la suya propia, e impulsándole a actuar a favor del pueblo de Israel, y facilitando todos los medios humanos y materiales para la reedificación del templo en Jerusalén. Recordemos en el estudio anterior que incluso los impuestos que se recolectaban alrededor de Judea eran para la construcción del templo, para pagarles a todos los que trabajaban ahí, por una orden del rey persa. Y también se habló de un castigo severo para todo aquel que interrumpiera esa obra, ¿verdad? Que se quitara una viga de su casa y se colgase a ese individuo de esa viga. Por otra parte, hemos visto también que la palabra de Dios prevaleció incluso contra quienes no le reconocían como Dios, ni en su propia existencia, ni en su autoridad de Dios, para intervenir en los asuntos humanos. Y así fue que Dios trastornó sus intrigas y sus planes. Recordemos que hubo un primer intento de parar la obra y lo lograron por alrededor de 15 años. Esas personas, enemigos de los judíos. Después hubo un segundo intento, pero ya no lo pararon. Ya no pararon la obra. Entonces, hasta el punto que los enemigos tuvieron que desistir de sus propósitos. No podían parar esa obra de reconstrucción del templo. Era voluntad de Dios. Y los recursos por ellos controlados fueron utilizados para sufragar los gastos de la reedificación del templo. Como habíamos dicho, los impuestos que se recolectaban en las naciones de alrededor de Judea sirvieron para pagar los salarios de todos los que trabajaban en esa reconstrucción del templo, por orden del rey persa. Y esta palabra de Dios continúa hoy, fíjese bien, hermanos, amigos que nos escuchan, continúa hoy impactando a los seres humanos, trastornando sus propósitos, pero también transformando a quienes se dejan transformar
transformar por ella. Recordemos aquí las palabras de Hebreos 4:12, que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Estimado oyente, le invitamos a que se deje examinar por esa palabra poderosa y por aquel que es la palabra de Dios encarnada, es decir, el Señor Jesucristo. Si usted acepta por fe su sacrificio en la cruz y la victoria de su resurrección, Dios, por su Espíritu, comenzará a transformarle a usted. Déjese transformar por Dios. Si usted tiene dudas acerca de su salvación eterna, le invitamos a leer y meditar en el mensaje que le dejamos en un folleto aquí abajo, en la descripción del video. No lo deje para después, porque después podría ser demasiado tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que se suscriba al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio para que más gente conozca de la palabra de Dios. Sus comentarios también son bien recibidos. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos nuevamente que toque corazones necesitados, que sirva para la edificación de tu iglesia y para salvar almas. Gracias porque tú lo has permitido. Seguimos dependiendo de ti siempre. Síguenos ayudando, perdona nuestros pecados. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.